Pasajeros del más allá. Hace 5 años, fui testigo de un evento que todavía me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Me llamo Arturo Madero y soy conductor de buses desde hace más de 15 años. Esa noche, como cualquier otra, estaba terminando mi recorrido nocturno. El reloj marcaba las 11 y las calles estaban casi desiertas, bañadas por la luz amarillenta de las farolas. Me faltaban solo 2 paraderos para llegar a la terminal. La rutina parecía cerrarse sin contratiempos, cuando de repente una familia se subió al bus en una parada poco iluminada. Eran el padre, la madre y 3 niños pequeños, todos con miradas de cansancio y preocupación. El padre, con voz vacilante, me confesó que no tenían dinero para pagar el pasaje. Su tono era bajo, casi como si temiera que cualquier palabra más alta pudiera romper su delicada situación. A pesar de la hora y de que el área no era la más segura, donde las sombras parecen esconder más que la oscuridad, mi respuesta fue instantánea. Les dije que no había problema, que subieran. No podía, en buena conciencia, dejar a una familia en medio de la noche en ese lugar, sabiendo los peligros que eso conllevaba. Así que continuamos el recorrido. El bus, normalmente un espacio lleno de conversaciones y ruido, permanecía inusualmente silencioso, como si todos los pasajeros presentes intuyeran la peculiaridad de esa noche. Los niños se acomodaron en los asientos traseros, sus pequeños cuerpos perdiéndose en el gran tamaño de los asientos, mientras que los padres se sentaron cerca de ellos, mirándolos con una mezcla de alivio y resignación. Finalmente, tras los minutos más largos y silenciosos de la noche, llegamos a la parada final. El bus se detuvo con el suave chirrido de siempre, y me preparé para despedir a los pasajeros, pero al mirar hacia atrás, el misterio de la noche se profundizó. Cuando el bus finalmente se detuvo en la última parada, me levanté de mi asiento con la intención de avisar a la familia que había llegado el momento de descender. Sin embargo, al voltearme, mi voz se quedó suspendida en el aire. No había rastros de la familia, el bus estaba casi vacío, excepto por una anciana sentada al fondo. Me dirigí hacia ella, mi mente intentando procesar la situación. «Señora, ¿dónde está la familia que se subió?», pregunté, esperando que ella pudiera ofrecer alguna explicación. La anciana levantó la vista hacia mí, y sus ojos se llenaron de una confusión que pronto se tiñó de lástima. Su voz, temblorosa y frágil, rompió el silencio que se había apoderado del bus. «Nadie ha subido. Yo era la única pasajera». Su respuesta me dejó estupefacto. Durante un momento, me quedé allí parado, tratando de entender sus palabras. ¿Cómo era posible? Recordaba claramente haber visto a la familia subir al bus, recordaba sus rostros y su apuro. Pensé que tal vez la anciana estaba confundida, que la oscuridad del trayecto o el cansancio de la noche podrían haber empañado su memoria. Miré hacia los asientos una vez más, como si esperara que la familia apareciera de repente, sonriendo y agradeciéndome por el viaje. Pero no había nadie más. El silencio del bus se hizo más profundo, y un escalofrío recorrió mi espalda. Empecé a cuestionar mi propia percepción, preguntándome si de alguna manera me había imaginado todo el encuentro. Sin embargo, algo en mi interior me decía que había algo más en esta situación, algo que ni la anciana ni yo podíamos ver. Al llegar a la terminal, la confusión y la inquietud me impulsaron directamente hacia la oficina del encargado. Con el corazón aún latiendo con fuerza, empujé la puerta y me planté frente a él, determinado a despejar mis dudas. «Necesito revisar el vídeo de seguridad del bus», le dije con voz firme, intentando ocultar el temblor subyacente. El encargado, un hombre robusto con años de experiencia, me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sin decir palabra, asintió y se dirigió hacia la sala de monitoreo. Lo seguí, mis pasos resonando en el silencio de la terminal nocturna. Una vez frente a las pantallas, el encargado rebobinó las grabaciones de los últimos 10 minutos del recorrido. Mi atención estaba fija en la pantalla, esperando ver a la familia y probar que no estaba perdiendo la razón. En el vídeo, aparecí claramente hablando y gesticulando, pero lo que me dejó helado no fue mi imagen solitaria. Justo enfrente de mí, donde debería haber estado la familia, había algo inusual. Una especie de distorsión visual, semejante a una neblina, flotaba en el aire.
Mientras hablaba, la neblina parecía responder, moviéndose ligeramente, como si las figuras invisibles estuvieran interactuando conmigo. Observé cómo en el momento en que la familia supuestamente subió al bus, se dirigieron todos juntos a un asiento. La cámara captó cómo se acomodaban, pero esa neblina seguía envolviéndolos, oscureciendo sus formas. Y entonces, en un instante que me dejó sin aliento, esa neblina se desvaneció por completo, como si nunca hubieran estado allí. Me quedé paralizado, mirando la pantalla. El encargado a mi lado soltó un leve murmullo, incapaz de ofrecer una explicación lógica. ¿Viste eso?, pregunté, aunque sabía que la respuesta podría no consolarme. Él asintió lentamente, su rostro reflejando la misma perplejidad que sentía yo. Lo que habíamos visto desafiaba toda explicación racional. Eran más que simples distorsiones, algo sobrenatural había ocurrido en mi bus esa noche. Después de revisar las grabaciones y presenciar aquellas imágenes inexplicables, una oleada de pensamientos y emociones me invadió. Sin lugar a dudas, la explicación más plausible que mi mente podía aceptar era que había sido testigo de almas errantes, quizás atrapadas entre este mundo y el siguiente. Esa conclusión, aunque inquietante, me llevó a actuar de inmediato para proteger a quienes viajaran conmigo en el futuro. Esa misma noche, antes de dejar la terminal para dirigirme a casa, tomé algunas medidas de precaución. Con una botella de agua bendita en mano, rocié cada rincón del bus, especialmente los asientos donde la familia había estado. Mientras esparcía las gotas sagradas, recé en silencio, esperando que cualquier espíritu que pudiera haberse adentrado en el bus encontrara el camino hacia la paz. Además, coloqué un amuleto protector en la puerta principal del bus. Era un pequeño colgante de plata con un ojo protector, conocido por repeler espíritus malignos y atraer energía positiva. Aseguré el amuleto de tal manera que cada persona que entrara por esa puerta recibiera su bendición, evitando así la entrada de cualquier entidad no deseada. Desde ese día, he mantenido estas defensas espirituales en mi bus. No he vuelto a experimentar nada fuera de lo común, y aunque algunos pasajeros curiosos preguntan por el amuleto, simplemente sonrío y les aseguro que es para buena suerte. Sin embargo, en el fondo, cada vez que paso por la parada donde subió esa familia fantasma, un escalofrío recorre mi espalda. Es un recordatorio constante de que no todos los pasajeros que recogemos pertenecen a este mundo, y que la línea entre lo tangible y lo etéreo es más delgada de lo que jamás podríamos imaginar. Autobús en la tormenta. Me llamo Godofredo, nací en Ecuador, de madre mexicana, motivo por el cual emigré a México a los 20 años. Siempre me gustó conducir. Cuando tenía 40 años y más de 10 años manejando autobuses para la línea local, pensé que había visto de todo, pero esa noche estaba a punto de cambiar mi percepción de la realidad. Debido a la incesante lluvia y el frío que se colaba hasta los huesos, había decidido terminar mi ruta temprano. El autobús ya no seguía su recorrido habitual, en lugar de eso, iba directamente al depósito para guardarlo hasta la mañana siguiente. Solo el sonido de la lluvia golpeando contra el metal rompía el silencio. Justo cuando pasaba por una zona menos transitada, cerca del viejo cementerio de Dolores, vi a un hombre de pie bajo la escasa luz de una farola. Estaba completamente solo y parecía estar esperando algo, o a alguien. Decidí detenerme, movido más por la curiosidad que por la obligación. ¿Necesita ayuda?, pregunté, mi voz resonando extrañamente en el silencio apenas roto por la lluvia. La puerta del autobús se abrió con un sonido metálico, y el hombre, que parecía ser unos 20 años mayor que yo, vestido con un sobretodo grueso y desgastado por el tiempo, subió al vehículo. Su ropa parecía de otra época, como sacada de un viejo armario olvidado. No dijo nada, solo asintió con la cabeza mientras sus ojos, oscuros y profundos, me escudriñaban brevemente antes de desviar la mirada. Se sentó en el asiento del copiloto, y al cerrar la puerta, una ola de calor inexplicable se extendió lentamente por el espacio cerrado del autobús. Era un calor que no tenía sentido en una noche dominada por el frío y la lluvia. Era como si el hombre trajera consigo un aura de otro mundo, cálida y desconcertante.
Este calor anómalo me obligó a abrir un poco las ventanas, a pesar de la inclemencia del tiempo, intentando equilibrar la temperatura dentro del autobús. El aire frío que entraba se mezclaba con el calor, creando un ambiente extrañamente brumoso y cargado. Mientras reanudaba la marcha, el silencio entre nosotros se hizo aún más palpable. El hombre miraba hacia adelante, perdido tal vez en recuerdos o pensamientos que yo no podía comenzar a imaginar. Solo el ruido de la lluvia, ahora acompañado por el esporádico chirrido de los limpiaparabrisas, llenaba el espacio, un recordatorio constante de la noche tormentosa que compartíamos en aquel inesperado viaje. Cuando finalmente llegamos a lo que parecía ser su destino, un lugar solitario y poco iluminado a las afueras de la ciudad, simplemente se levantó, dijo, acá abajo, y bajó del autobús. No hubo despedidas ni agradecimientos. Fue entonces cuando decidí echar un vistazo al asiento del copiloto donde el hombre había estado sentado. Lo que vi me dejó helado, las marcas de quemaduras eran claras y profundas en el tapizado, como si llamas recientes lo hubieran tocado directamente. No eran simples manchas o desgastes, eran huellas de un fuego que parecía haber ardido intensamente y luego desvanecido sin dejar más rastro que esas cicatrices negras y carbonizadas en el asiento. Confundido y algo asustado por lo inexplicable del fenómeno, bajé del autobús rápidamente. El aire frío de la noche me golpeó de lleno, pero no lograba disipar la sensación de desconcierto que me invadía. Miré hacia el camino por donde el hombre había caminado al bajarse. La luz de la farola más cercana apenas penetraba la oscuridad, y no había señales de él, había desaparecido completamente sin dejar rastro alguno. Me quedé allí, bajo la lluvia ligera, intentando hacer sentido de lo que había ocurrido, con el eco de mis propios pasos sobre el pavimento húmedo resonando en mi mente como un recordatorio de la soledad de aquel momento. Recuperando el aliento y todavía con el corazón acelerado por lo que acababa de descubrir en el asiento del autobús, avancé unos pasos más allá de donde había parado. Ahí, casi oculto por la sombra de unos arbustos al borde de la carretera, descubrí un pequeño altar. Era de esos memoriales improvisados que la gente coloca en lugares donde alguien ha fallecido trágicamente. Este estaba hecho con sencillez, decorado con algunas flores marchitas, velas gastadas y un crucifijo de madera clara. Me acerqué con cautela, la luz de la farola más cercana iluminaba débilmente el lugar, revelando un nombre escrito en una placa desgastada, Ignacio Estrada. Mi vista se fijó entonces en una fotografía protegida por un marco de plástico que mostraba a un hombre de mediana edad, con una leve sonrisa y una mirada que me resultaba inquietantemente familiar. Era él, el pasajero misterioso que había estado sentado a mi lado en el autobús. El impacto de la revelación me dejó paralizado por un momento. Mis manos temblaban ligeramente y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin poder soportar estar más tiempo allí, volví rápidamente al autobús, arranqué el motor y aceleré hacia el depósito, intentando dejar atrás la atmósfera opresiva de ese lugar. Más tarde, cuando finalmente llegué al depósito y tuve la oportunidad de hablar con algunos de los conductores más veteranos, mencioné lo sucedido. Uno de ellos, con el rostro serio y la voz baja, me contó la historia de Ignacio Estrada. Ignacio había sido conductor de la misma línea de autobuses que yo manejaba y había muerto hace 30 años, en un trágico accidente justo en esa ruta. Su autobús se había incendiado después de un fallo mecánico, y él no había logrado escapar de las llamas. La revelación de que había transportado al espíritu de un colega fallecido hizo que mi piel se erizara. Desde ese día, mi percepción sobre la vida y la muerte cambió radicalmente, sabiendo que los ecos del pasado pueden manifestarse de maneras que nunca hubiera imaginado. Entendí entonces que lo que había vivido esa noche era algo más que un simple acto de ayuda. Había sido elegido por Ignacio, o su espíritu, para recordar y honrar su memoria de alguna manera misteriosa y sobrenatural. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, no puedo evitar sentir un escalofrío, sabiendo que los muertos a veces buscan compañía en los vivos, especialmente en noches de frío y lluvia. El niño de la carretera. Mi nombre es Julián y soy conductor de autobuses desde hace más de 8 años.
Quiero contarles algo que me sucedió una noche durante mi ruta habitual. Era una de esas noches frías y solitarias, cuando el viento silbaba como si llevara secretos perdidos. Al pasar por un tramo especialmente oscuro, vi a un niño solo al lado de la carretera. No había casas cerca, ni luces, solo la oscuridad y él. Decidí detenerme, algo en mí me impulsaba a no dejarlo ahí. Cuando el niño subió al autobús, noté una tristeza profunda en sus ojos. Su mano temblaba al buscar en sus bolsillos unas monedas para pagar el pasaje. Al ver esto, le dije, no te preocupes, hoy el viaje corre por mi cuenta. Intenté hablar con él, saber qué hacía un niño a esas horas en un lugar tan desolado. Pero él solo miraba por la ventana, ignorando mis preguntas, hasta que, de repente, pidió bajarse en un lugar aún más oscuro de la carretera. Paré el autobús y bajé con él, queriendo asegurarme de que estuviera seguro. Pero en el momento en que me di la vuelta para llamarlo, el niño había desaparecido sin dejar rastro. Me quedé ahí, en la oscuridad, buscando alguna señal de él, pero no había nada. Habían pasado exactamente 5 años desde aquella primera y misteriosa aparición del niño en la carretera. A lo largo de esos años, cada vez que mi ruta nocturna me llevaba por aquel tramo solitario, mi mente volvía a ese encuentro. La imagen del niño desapareciendo en la oscuridad se había grabado en mi memoria, convirtiéndose en una obsesión silenciosa que me acompañaba cada noche. Sin embargo, nada extraordinario había vuelto a ocurrir hasta aquella noche. Era una noche particularmente fría y clara, con un cielo sin luna que esparcía estrellas como diamantes sobre un manto de terciopelo negro. La carretera estaba casi desierta, lo cual no era raro dada la hora y el lugar. Mientras conducía, el sonido monótono del motor del autobús y el ocasional crujido de las hojas arrastradas por el viento eran mis únicos compañeros. Entonces, en el mismo punto de la carretera donde lo había visto por primera vez, una figura pequeña y solitaria emergió de la oscuridad al borde de mi faro derecho. Al principio, mi mente se negó a creerlo, pensando que era una ilusión causada por el cansancio o tal vez una sombra jugando trucos bajo la tenue luz de las estrellas. Pero a medida que me acercaba, la figura se definía más claramente. Era él, el niño, inalterado, como si los años no hubieran dejado huella en su apariencia. Vestía la misma ropa y su cabello oscuro caía de la misma manera sobre su frente. Con un pulso irregular, detuve el autobús con una cautela que roza el miedo. La puerta se abrió con un susurro mecánico y el niño subió con una lentitud casi ceremonial. Al pasar junto a mí, me saludó con una voz que tenía un timbre sobrenatural, claro y penetrante a pesar de su suavidad. «Hola, ya nos conocemos». Su tono era tranquilo, pero cada palabra vibraba con una intensidad que me heló la sangre. Paralizado por un miedo, apenas pude asentir. Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. El niño continuó su camino hacia el interior del autobús con una serenidad que contrastaba agudamente con la tormenta de emociones que yo estaba experimentando. Se sentó en la zona intermedia del bus, en el mismo asiento que había ocupado años atrás, mirando hacia adelante con una quietud que era casi inhumana. En ese momento, el silencio del autobús se sintió opresivo, pesado con la carga de un secreto no dicho. Los pocos pasajeros que quedaban parecían ignorar la presencia del niño, sumidos en sus propios pensamientos o quizás inconscientes del peso de aquel momento. Mientras tanto, yo luchaba por recomponerme, por retomar el control de mis acciones y continuar la ruta, pero una parte de mí sabía que esa noche había cambiado algo fundamental. El niño había vuelto, y con él, el miedo de algo incomprensible y profundo que estaba más allá de mi entendimiento. Mientras el autobús retomaba su marcha, sentía cada vibración del motor resonando en mi pecho, acentuando mi temor. El miedo me paralizaba, mi mente luchaba por procesar la realidad de la situación, pero era incapaz de encontrar una explicación lógica. A pesar de esto, los murmullos impacientes de los pasajeros, quienes estaban ajenos a la naturaleza sobrenatural de mi encuentro con el niño, me impulsaron a continuar. La vida normal, con sus pequeñas urgencias y preocupaciones cotidianas, aún exigía ser atendida, sin importar cuán extrañas o aterradoras fueran las circunstancias. El tiempo pareció estirarse de manera infinita mientras me acercaba al lugar exacto donde, años atrás, el niño había desaparecido por primera vez. Cuando llegamos, sin decir palabra, él se puso de pie y caminó hacia la puerta del autobús. Con un gesto sereno, indicó que quería bajar.
Abrí la puerta y el niño descendió, adentrándose en la oscuridad de la noche que parecía envolverlo instantáneamente, tragándose su figura hasta que no fue más que una sombra entre sombras. El viaje de regreso a la terminal fue inquietantemente silencioso. Los pensamientos se agolpaban en mi mente, cada uno más inverosímil que el anterior. Al llegar, el deseo de compartir mi experiencia me impulsó a buscar a mis compañeros. Las palabras brotaron de mí en un torrente, narrando cada detalle de lo ocurrido. Para mi sorpresa, varios de ellos no solo me creyeron, sino que además tenían sus propias historias sobre el misterioso niño. Los conductores más veteranos me contaron que el niño aparecía cada 3 a 5 años, y uno incluso afirmó haberlo visto 4 veces en distintas circunstancias similares. Sus relatos confirmaban la naturaleza cíclica y enigmática de estos encuentros, y aunque ofrecían cierta validación, también profundizaban el misterio. Ahora, de vuelta a la rutina diaria, la normalidad de mi vida se siente alterada. Cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar buscar entre las sombras, preguntándome si el niño de la carretera volverá a aparecer. Con cada ruta nocturna, la expectativa de otro encuentro crece dentro de mí, mezclándose con una mezcla de temor y fascinación. Este niño, que parece vagar eternamente por este tramo olvidado, se ha convertido en una presencia constante en los confines de mi mente, un enigma que el tiempo tal vez nunca resuelva. Pasajeros del silencio. Julio Ramírez, un veterano conductor de buses en Buenos Aires, Argentina, llevaba más de 20 años recorriendo las calles de la ciudad. En todo ese tiempo, había vivido muchas experiencias, pero ninguna como la que estaba a punto de enfrentar aquella noche fría y lluviosa de invierno. Era medianoche cuando Julio inició su última vuelta del día. La ciudad, normalmente bulliciosa, estaba desierta, cubierta por una niebla densa que apenas dejaba ver unos metros adelante. Con cada kilómetro que avanzaba, la sensación de soledad aumentaba. Las calles desiertas y la falta de ruido urbano creaban una atmósfera casi sobrenatural. A mitad del trayecto, justo al pasar por un viejo parque conocido por sus leyendas urbanas, Julio vio una figura borrosa esperando en una parada de bus. Frenó suavemente y abrió las puertas. Un hombre mayor, de aspecto desaliñado y con un sombrero viejo, subió sin decir una palabra. Llevaba un abrigo largo y húmedo, y sus ojos oscuros evitaban el contacto visual. Julio sintió un escalofrío, pero no dijo nada. El hombre se sentó en la parte trasera del bus, sumido en su propio mundo. El bus continuó su ruta en un silencio sepulcral, roto solo por el zumbido del motor y el sonido de la lluvia golpeando el techo. A medida que avanzaban, Julio notó algo extraño. La temperatura dentro del bus descendía bruscamente, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Miró por el retrovisor y vio que el hombre no estaba solo. Otros pasajeros habían aparecido de la nada, todos con miradas perdidas y ropas antiguas. La inquietud de Julio creció. Decidió no prestarles atención y concentrarse en la carretera, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Cada vez que miraba por el retrovisor, más figuras espectrales aparecían. Eran como sombras, sin expresión ni vida en sus rostros. Finalmente, el bus llegó a la última parada, un lugar desolado cerca de un cementerio olvidado. Julio se giró para anunciar la llegada, pero lo que vio lo dejó sin aliento. Los pasajeros habían desaparecido, excepto el hombre mayor, que ahora estaba de pie en el pasillo, mirándolo fijamente. ¿Quiénes son?, preguntó Julio con voz temblorosa. El hombre, con una voz profunda y resonante, respondió. Ellos son las almas perdidas, aquellos que murieron en este trayecto. Estoy aquí para recordarte que esta ruta tiene una historia oscura. Julio sintió un nudo en el estómago. Recordó las historias que había escuchado de otros conductores sobre accidentes trágicos y misteriosas desapariciones en esa ruta. Intentando mantener la calma, le preguntó. ¿Qué debo hacer? El hombre se acercó lentamente, sus ojos llenos de tristeza. Debes recordarlos, honrar sus memorias y rezar por ellos. Solo así encontrarán la paz. Con esas palabras, el hombre se desvaneció, dejando a Julio solo en el bus vacío. Aterrorizado pero decidido, Julio siguió las instrucciones. Cada noche, antes de iniciar su ruta,
rezaba en silencio por las almas perdidas, y con el tiempo, las apariciones cesaron. Desde aquella noche, Julio nunca volvió a ver a los pasajeros fantasmales. Sin embargo, cada vez que pasaba por el parque o el cementerio, sentía una presencia, una energía tranquila que parecía agradecerle por sus plegarias. Julio continuó conduciendo el bus hasta su jubilación, siempre recordando aquella experiencia sobrenatural. Contó su historia a los nuevos conductores, asegurándose de que supieran la importancia de respetar y recordar a los que habían perdido sus vidas en esa ruta. Y así, la leyenda de los pasajeros del silencio se convirtió en una historia de advertencia y respeto, una memoria viva en las calles de Buenos Aires. La última parada. Mi nombre es Daniel Herrera, y llevo conduciendo buses en la ciudad de Medellín, Colombia, por más de 10 años. He visto de todo en mi tiempo al volante, pero nada podría haberme preparado para lo que ocurrió una noche de octubre, una experiencia que me marcó para siempre. Era una noche fría y lluviosa, la niebla cubría las calles y hacía que la visibilidad fuera pésima. Era mi última vuelta del día, y estaba deseando llegar a la terminal para descansar. A medida que avanzaba por mi ruta habitual, sentí una inquietud creciente. Las calles estaban desiertas, lo que no era del todo extraño a esa hora, pero había algo en el aire, algo que no podía identificar. Pasando por una parada mal iluminada, vi a una mujer joven bajo la lluvia. Estaba sola, empapada y parecía desorientada. Frené y abrí las puertas, invitándola a subir. «Buenas noches, señorita. ¿A dónde se dirige?», pregunté mientras ella tomaba asiento en la parte delantera. «A cualquier lugar, solo quiero salir de aquí», respondió con voz temblorosa, sin mirarme a los ojos. Continuamos el trayecto en silencio. Note que la temperatura dentro del bus bajaba inexplicablemente. Miré por el retrovisor y vi que la mujer no estaba sola. Un hombre mayor, vestido con ropa de otra época, se había sentado detrás de ella sin que yo lo hubiera notado antes. ¿Todo está bien?, pregunté, tratando de no mostrar mi creciente ansiedad. La mujer no respondió, solo miró hacia adelante con una expresión de tristeza. El hombre mayor se levantó y se acercó lentamente a mí. «Daniel, esta ruta tiene una historia que no conoces», dijo con voz profunda. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté, tratando de no perder la compostura. «Hace muchos años, un accidente trágico ocurrió aquí. Muchas almas quedaron atrapadas en este camino, y es tu deber ayudarlas a encontrar la paz». El hombre me contó la historia de un terrible accidente de bus que ocurrió hace décadas. Una noche como esa, un bus se salió de la carretera y cayó por un barranco. Todos los pasajeros murieron, y desde entonces, sus almas vagaban por esa ruta, incapaces de encontrar descanso. Mientras él hablaba, vi como más figuras espectrales aparecían en el bus. Hombres, mujeres y niños con ropas antiguas, todos con expresiones de tristeza y desesperación. El hombre mayor señaló un punto en el camino. «Detén el bus aquí», ordenó. Obedecí, sintiendo un nudo en el estómago. El lugar era un pequeño altar con flores marchitas y velas apagadas, un memorial improvisado para los fallecidos. La mujer se levantó y caminó hacia la puerta. «Gracias, Daniel», dijo con una voz ahora calmada y agradecida. Cuando bajó del bus, todas las figuras espectrales la siguieron, desapareciendo en la oscuridad. Sentí una oleada de alivio y paz. Después de esa noche, nunca volví a ver a los pasajeros fantasmales. Decidí honrar la memoria de esas almas perdidas cada vez que pasaba por ese punto, rezando en silencio por su descanso. Compartí mi experiencia con otros conductores, y juntos, empezamos a cuidar del pequeño altar, asegurándonos de que nunca faltaran flores frescas ni velas encendidas. Con el tiempo, la historia de aquel accidente y los pasajeros del silencio se convirtió en parte de las leyendas urbanas de Medellín. Yo seguí conduciendo mi bus,
pero siempre con el recuerdo de esa noche y la lección de que, a veces, nuestro trabajo puede tener un propósito más allá de lo que podemos entender. Cada noche, al pasar por el lugar del accidente, sentía una calma indescriptible, sabiendo que había ayudado a esas almas a encontrar finalmente la paz. Y aunque muchos me consideraban un héroe, para mí, solo era un conductor de buses cumpliendo con su deber, un deber que ahora comprendía mucho mejor.